Saludos cordiales, estimados estudiantes de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase, a este video pregrabado de la clase Síncrona 6. En esta ocasión me he permitido dejarles esta grabación justamente por la contingencia de la crisis eléctrica. Lamentablemente en esta semana me coincide los cortes en horario de 6 a 12 de la noche, lo que implica que no voy a poder verles de manera síncrona. Sin embargo, ustedes saben que tenemos desde esta semana, los días sábados de 7 a 9 de la mañana, un espacio para conectarnos de manera síncrona y que ustedes me puedan preguntar alguna duda que tengan referente a la asignatura, a las tareas, a la plataforma y demás. Y también, pues ustedes pueden contactarme siempre sin ningún problema a través del correo electrónico, a través de la plataforma en el foro Pregúntale al tutor, la mensajería interna, o si es que es algo más general, urgente, de manera grupal, pues pueden contactarme a través de su coordinador de paralelo por el WhatsApp, ¿no? Entonces, es importante que estemos comunicados siempre para lograr que su aprendizaje sea lo más óptimo que es posible en esta contingencia de crisis energética. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, estamos en la asignatura Aprendizaje de Lengua y Literatura del quinto semestre. Hemos llevado un proceso bastante organizado, creo yo, en cuanto a al aprendizaje de las temáticas planeadas para este semestre en su sílabo. Estoy segura de que habrán ya revisado en esta segunda semana de la unidad 2 ya su guía de aprendizaje y estarán totalmente en contexto de lo que se planea aprender en esta unidad. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la comprensión de textos y es importante que ustedes presten atención de todo lo que eh, vamos a observar aquí, porque cuando usted esté en su rol docente de educación básica, o sea, ustedes recuerden que todo lo que están aprendiendo ahora, primero deben asumirlo en su rol estudiante para aprender o reforzar y fortalecer lo que usted sabe de estos temas y lo que no sepa aprender y lo que de pronto sepa con algún error reaprender y lo que sí sepa fortalecer, ¿sí? Siempre estamos en una actitud de mirar un horizonte de crecimiento y usted va a asumir eso en su rol de estudiante y luego va a poder trasladarlo a su rol docente de educación básica, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la comprensión de textos y también daremos unas indicaciones generales breves sobre la actividad del tema 3. Perdón, sí, la actividad del tema 3. Entonces, bueno, darles la más cordial bienvenida. Siempre me gusta empezar con un video o con una frase. El día de hoy vamos a observar esta frase, por supuesto relacionada con el tema de la lectura, que es el que vamos a abordar. Y nos dice así, la lectura es la mente, lo que el ejercicio al cuerpo. Es una analogía y que usted quisiera que usted reflexione y por supuesto no tenemos este espacio para conversar, que quizá cuando estamos de manera síncrona puedo escucharle sus reflexiones, sus aportes, sus desacuerdos con la frase y demás, pero como esta video clase pregrabada va a estar subida en el YouTube y tenemos la cajita de comentarios, quisiera que usted por favor comente su reflexión sobre esta frase. ¿Está de acuerdo que la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo? Cuando nosotros nos ejercitamos, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Y será que eso mismo le sucede a nuestra mente cuando nosotros leemos? ¿Eso mismo le pasa a nuestro cerebro? ¿Se fortalecen sus habilidades cognitivas? Entonces usted va a hacer una reflexión sobre esto y me la va a colocar en la cajita de comentarios para yo saber que los estudiantes están en realidad observando la clase completamente, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta clase es determinar los pasos básicos que son más pertinentes para la comprensión de textos literarios y no literarios, porque hay que ponernos en contexto. Cuando somos profesores de educación básica, nosotros enseñamos a los estudiantes lengua y literatura, así se llama la asignatura, y eso significa que en cuanto a los aspectos de la lengua, del español, nosotros vamos a enseñar vocabulario, vamos a enseñar gramática, vamos a enseñar puntuación, ortografía, redacción, coherencia, cohesión textual,
tipos de palabras, buen uso y orden de ese tipo de palabras dentro de la oración, tipos de oraciones, buen uso de esas oraciones dentro del párrafo, estructuras de los párrafos, tipos de texto, buen uso de los párrafos dentro de los textos, dependiendo de su tipo, estructura de los textos, en cuanto a textos no literarios, la lengua. Pero también vamos a enseñar literatura. Y esto implica no enseñar porque el arte no se enseña, el arte se desarrolla y es una sensibilidad que las personas tenemos a determinados tipos de arte que son de nuestro gusto en mayor o menor categoría que otros tipos de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que aman el arte musical, la pintura, el teatro. Hay otras personas que aman la literatura, que aman el cine, que aman, no lo sé, la escultura, y eso depende justamente de la personalidad, ¿sí? Entonces, nosotros a nuestros estudiantes no enseñamos literatura, lo que hacemos es tratar de despertar el arte, de despertar la sensibilidad, la sensibilidad artística enfocada en la literatura. ¿Por qué razón? Porque existe una línea de cultura general básica que que todas las personas que nos hemos formado académicamente debemos manejar en cuanto al arte literario, ¿sí? Entonces, no enseñamos el arte, el gusto por la literatura, pero sí les acercamos a ellos a todo lo maravilloso que existe en este mundo para que ellos puedan ir matizando sus gustos de literarios en función de lo que nosotros les ofrecemos. Pero para eso es necesario que los niños, niñas y adolescentes entiendan lo que están leyendo, ya sea en textos literarios, como les menciono, o en los textos no literarios, ¿sí? Entonces, la comprensión lectora es fundamental para para las diferentes actividades que nosotros planteamos en el aula de educación básica, porque nosotros, usted sabe muy bien que en el aula de educación básica se plantean distintos tipos de materiales, ¿no? Em, no solo de lengua, sino también de matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística. Tuve una vez un compañero de educación física que les trajo un texto a los chicos relacionados con el deporte y la vida saludable. Y los chicos tenían que leer, profe, pero es hora de educación física. Pero la lectura está inherente en todos los aspectos de nuestra vida, es transversal. Entonces, el momento en que usted está desarrollando estas habilidades de comprensión en los estudiantes, está trabajando para usted mismo frente a las demás materias, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? ¿Sí? La comprensión lectora es la capacidad de entender y dar sentido a un texto escrito, porque ojo, también hay la comprensión auditiva, que cuando yo estoy leyéndoles a los chicos algo en voz alta, ellos tratan de comprender y de codificar lo que yo digo. Pero en este caso es cuando yo les presento a los estudiantes un texto escrito y que los estudiantes tengan esa capacidad de entender y de dar sentido a lo que están leyendo es comprensión lectora. Entonces va más allá de decodificar las palabras, que eso es algo que los niños aprenden en el segundo de básica, ¿sí? Decodifico las palabras en función de los fonemas que aprendí y de esta unión de fonemas y formo sílabas y formo palabras y las decodifico, ¿ok? Y aquí dice mamá y la decodifico. Pero ahora, ¿comprendo lo que significa esa palabra? Al leer mamá, mi cerebro de niño de segundo de básica automáticamente se traslada a la figura materna. Entonces, si logro eso, existe comprensión lectora, ¿sí? Porque la comprensión lectora implica esta capacidad de identificar las ideas principales, inferir información explícita. ¿Se acuerda que la semana anterior hablamos de lo explícito y lo implícito en el texto? Entonces, ya cerca del quinto de básica, los niños aprenden totalmente la decodificación y a entender y a extraer el significado explícito de los textos. Y al quinto de básica, más o menos, unos niños antes, unos niños después, ya empiezan a entender el significado implícito de los textos y hacer conexiones con lo que sabían antes y lo que están aprendiendo en ese momento. Y también analizar esta estructura del texto. Ok, primero pasó esto, entonces luego pasó esto, entonces luego pasó esto y finaliza de esta manera, porque también es importante enseñar la organización textual, ¿sí?
Entonces, esta comprensión lectora es una habilidad fundamental en muchos aspectos de la vida, ya sea en el aspecto académico, en el aspecto profesional, en las relaciones interpersonales, porque, por ejemplo, en una misa, de repente las personas que están frente a la misa le dicen, tú niño, por favor, pasa a leer tal capítulo, versículo, yo qué sé, y el niño pasa, si el niño lee y el niño es capaz primero de codificarlo en voz alta para hacer una lectura prosódica adecuada, pues bueno, todo su contexto va a decir ese niño que bien lee, pero si luego, y vamos más allá, el niño comprende lo que lee, es capaz luego de comentarlo y de dar su opinión crítica frente a todas las personas con las que se esté interrelacionando en ese ámbito social, ¿no es cierto? Entonces, esta comprensión lectora nos permite adquirir conocimientos, nos permite seguir instrucciones, nos permite tomar decisiones informadas y también participar activamente en la sociedad. Cuando no tenemos esta comprensión lectora, y ojo, no es solo problema de los niños, a veces es problema de muchos adultos, incluyéndonos a veces, a los profesores, no podemos tomar decisiones informadas porque no comprendemos el texto que estamos leyendo y pasa a veces mucho con los estudiantes de educación de la carrera, educación básica, ¿no es cierto? Cuando se envía, por ejemplo, una tarea con las instrucciones y no comprendemos la instrucción o no leemos, hay dos puntos, o no leemos o leemos y no comprendemos, ¿sí? Y enviamos la tarea mal o incompleta o no la enviamos o la enviamos por un medio que no es. ¿Sí? Entonces, sí es importante desarrollar esto primero en nosotros para luego poderlo desarrollar en los estudiantes. Más allá, hay adultos que, por ejemplo, tienen que sacar la visa de Estados Unidos, me invento. Y dicen, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago? Voy a contratar a alguien para que me ayude a hacer la visa. Voy a la página con las instrucciones para sacar la visa y sacar el turno está ahí y están las instrucciones en texto escrito. Entonces, si yo tengo una buena comprensión lectora, me siento, empiezo a leer, empiezo a seguir las instrucciones, empiezo a hacer un checklist de lo que ya tengo, a ver qué me falta, a ver qué necesito llevar, agendo mi cita, hago el pago pertinente, o creo que es al revés. Y me acerco, si cumplo los requisitos me van a dar la visa, si no, no. Y entonces resulta que luego usted ve mucha gente y hay muchas empresas que se valen de esto. Bueno, a veces es por el tiempo, pero a veces es por desconocimiento. Y yo puedo tener todo el tiempo del mundo para hacerlo por mí misma, pero no entiendo. ¿Qué pasa? Falta de comprensión lectora. Entonces es importante porque nos permite adquirir conocimientos, desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la comunicación totalmente, porque si es que por ejemplo, alguien me escribe un mensaje de texto y yo no estoy en actitud de receptor de esa información y la recepto mal por mi falta de comprensión lectora, se crea un conflicto, ¿no? Un conflicto comunicativo innecesario, ¿sí? También desarrolla la imaginación y la empatía y nos asegura el éxito académico y profesional, que es lo que buscamos tanto en nosotros mismos como en nuestros estudiantes. ¿Cómo nos ayuda a adquirir conocimiento? Pues accedemos a información y a conocimiento de diferentes áreas. La información y el conocimiento no están en el cerebro ni en la lengua del profesor. La información y el conocimiento están en los libros y en Internet. Y hay abundante información de todas las áreas del conocimiento en las que usted esté interesado. Le interesa la ufología, pues ok, busque textos sobre eso y hágase un experto. No necesita la guía de un profesor cuando usted es un adulto autodidacta, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que están los textos ahí y leo, pero no comprendo. Entonces se hace indispensable esta guía del profesor para que nos fragmente la información y nos vaya explicando poco a poco. Y esto está bien en educación básica, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a un nivel de educación superior, es importante que ya tengamos desarrollado esto y que si es que no está, por ejemplo, aquí, ¿qué significará bagaje cultural? Yo no sé, profe, explíqueme, yo puedo entrar a internet o a algún diccionario físico
y buscar la palabra bagaje y comprender qué significa, ¿no es cierto? Entonces, nos permite la comprensión lectora adquirir conocimientos, aprender sobre historia, ciencia, literatura, arte, entre todos los temas, y así usted puede ampliar todo este constructo cultural que a la vez le hace crecer y le da a sus futuros estudiantes y a su familia, por supuesto, mejores oportunidades de progresar, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, yo, Cristina Velázquez, leo sobre ¿qué se me ocurre? Leo sobre cambiar radiadores de vehículos, que no lo sabía hasta hace una semana. Bueno, ahora tampoco es que sea una experta, pero al menos tuve un acercamiento a ello. Y empiezo a leer sobre eso y empiezo a ver que no es una piecita así la que yo pensaba que era, sino es una pieza enorme y que cuesta tanto y existe una para determinados modelos de autos y que se cambia en 10 minutos. Y entonces empiezo a aprender algo que no tenía idea, y cuando se lo hace en familia, mi familia empieza a observar esto y también sabe, pero profe, ¿y eso de qué le va a servir en su vida profesional? Me acaba de servir para dar un ejemplo, ¿no es cierto? En mis clases. O le puede servir a mi mamá, a mi hija, cuando estén teniendo una conversación y alguien lo mencione, y eso ya es evidencia cultural de cualquier tema. Entonces usted, a través de la lectura, puede hacer este crecimiento académico y cultural, y por supuesto, como le decía, esto es ganancia para sus futuros estudiantes y para la familia de ustedes. Entonces, también nos permite desarrollar el pensamiento crítico, porque nosotros cuando leemos y tenemos este chip un poco más avanzado que solo la decodificación de textos, empezamos a analizar el texto a la vez que lo leemos, o sea, esto pasa en simultáneo, ¿no? Y empezamos a evaluar la validez de la información. A ver, yo estoy leyendo esto y esta es una información válida, me le está dando un área específica que es especializada en esto. O me le está dando un blog que quién lo escribiría, o me le está dando Wikipedia, o me lo está dando el señor de la esquina, que cómo voy a saber yo si él es especializado en eso, ¿no? Entonces identifico los argumentos que hablamos la clase pasada, ver que sean argumentos y no falacias. Identifico y busco las evidencias, y a la vez que eso pasa en simultáneo mientras leo, empiezo a desarrollar mi propia opinión sobre este tema. Esto, por supuesto, nos va a permitir ser lectores reflexivos, capaces de cuestionar y analizar lo que leemos. Y esto, por supuesto, a la vez también implica un crecimiento social, un crecimiento económico, un crecimiento poblacional en cuestión de desarrollo del pensamiento crítico. Porque, por ejemplo, ¿por qué los ciudadanos elegimos presidentes de determinadas líneas políticas cuando ni siquiera conocemos su discurso, ¿no es cierto? Su discurso, sus propuestas, ¿por qué no las leemos? Están en la página. ¿Por qué seguimos aceptando, por ejemplo, que en la Constitución de la República del Ecuador se diga que cualquier ciudadano mayor de 18 años puede ser presidente de la República del Ecuador, cuando lo mínimo sería que cualquier opcionado, cualquier persona que desee optar por estos puestos políticos, al menos tenga un título de cuarto nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que permitir que nos gobierne alguien que no ha estudiado? Sí, por ejemplo, o que ha estudiado algo que no tiene relación con el tema administrativo, porque ser presidente es administrar un país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no leemos y no desarrollamos nuestro pensamiento crítico, ¿ok? También nos ayuda a mejorar en la comunicación porque comprendemos lo que leemos, porque nos comunicamos de manera clara, de manera coherente, tanto de forma oral como escrita, y esto, por supuesto, es mejor para nuestras relaciones, como le decía, interpersonales, tanto a nivel académico como a nivel personal, en su familia, usted y sus amigos y demás. Nos ayuda con el desarrollo de la imaginación y la empatía porque nos transporta a diferentes mundos y nos permite vivir experiencias a través de la imaginación. Esto pasa mucho en la línea literaria, ¿no? Si yo estoy leyendo un texto y de repente me identifico con alguno de los personajes de esta obra literaria, se forma esta catarsis que me lleva a ponerme en el lugar y en los pies y en los zapatos de ese personaje, y termino llorando porque toca los hilos más sensibles de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, porque me identifico con el personaje, y ya ve usted gente llorando mientras lee una novela, un poema, mientras escucha una canción, ¿no es cierto?
Y a la vez esto genera empatía y desarrolla su imaginación porque se traslada al mundo de ese escritor y navega e interactúa mientras lee como si fuera alguno de los personajes y desarrolla esta empatía con el resto de personajes y las cosas que le pasan en el texto escrito, ¿sí? Y por supuesto, innegable, desarrolla el éxito académico y profesional porque le lleva a comprender textos cada vez más complejos, ¿no? Estamos hablando de que usted va a enseñarles a los niños y niñas a comprender textos diseñados para niños y niñas de segundo a séptimo de educación básica, pero que usted como profesional va a tener que acercarse a textos más complejos, más complicados. Por ejemplo, en el quinto semestre ya, me parece que es desde el semestre anterior, usted debe tener cercanía a artículos académicos como compendios base, o sea, no sería necesario que los profesores extraigan partes de artículos académicos, los citen y los coloquen en un solo documento base, sino sería más bien al revés, sería necesario acercarles a ustedes artículos académicos, que son unos textos de nivel de educación superior, para que usted pueda leerlos, los decodifique y aprenda a entender este tipo de textos que si bien es cierto son más complejos, pero es porque usted no está de segundo a séptimo, pues usted está estudiando una carrera de tercer nivel y es más, usted está en quinto semestre de esa carrera, ¿no es cierto? Entonces, una buena comprensión lectora es súper bien valorada en el mundo laboral, porque si yo como directora, dueña, rectora de un instituto, de una escuela, le digo por favor y le entrego una carta en donde vienen las instrucciones de cómo usted debe presentarme la hoja de vida, el código de vestimenta para la entrevista, debe hacer una clase demostrativa y están todas las instrucciones súper bien puestas en esa hoja. Le pongo la fecha, le pongo la hora, le pongo todo y le entrego y le digo, bueno, lea las instrucciones y le espero la fecha y hora asignada. Y yo no espero que usted me llame y me diga, disculpe, ¿en qué modelo hago la planificación de la clase demostrativa que usted me va a tomar para la entrevista laboral? Porque resulta que en esa hoja que yo le entregué está el modelo. Y si es que usted me llama a preguntar eso qué significa esta persona, no tiene buena comprensión lectora y desde ahí todavía ni siquiera le he visto la clase demostrativa, ni le hago la entrevista ni nada y ya me da una mala señal, ¿no es cierto? Entonces digo yo, bueno, si no lee ni las instrucciones, ¿cómo va a leer el contrato y saber sus funciones? ¿No es cierto? Entonces, desde ahí ya usted debe tener en cuenta que esta buena comprensión es valoradísima en el mundo laboral porque implica que usted tiene capacidad de procesar información y que se va a adaptar a diferentes contextos porque no todos los textos vienen en el mismo esquema. Por ejemplo, sus compendios vienen en el mismo esquema, ¿no? Pero si los profesores o la coordinación decidiera en lugar de compendios poner artículos académicos, sería muchísimo más rico para ustedes porque usted va a tener diferentes esquemas. Los artículos no vienen en el mismo esquema porque depende de la revista indexada a la que pertenezcan. Y su cerebro va a aprender a procesar información y adaptarse a estos diferentes contextos textuales, ¿no? Entonces, qué bueno y qué rico sería algo parecido. Ahora, tener en cuenta también que existen diferentes tipos de lectura. La primera es la lectura prosódica, me parece que le mencioné hace rato, que es la capacidad de utilizar la entonación adecuada para transmitir el sentido y las emociones del texto. Entonces, yo hago caso a los signos de puntuación y hago caso al contexto que estoy leyendo para subir, bajar el volumen de voz, porque a veces tengo que hablar, leer en voz alta para mis estudiantes de educación básica. Sí, y esto incluye cambios en la entonación para indicar preguntas, exclamaciones, énfasis, ironía, entre otros, ¿no? La entonación también adecuada puede ayudar a captar la atención del oyente y hacer que la lectura sea más interesante, más comprensible. Y cuando está leyendo para niños de educación básica, los niños se quedan así observándole, voy a usar un modismo, observándole con la boca abierta, no literalmente, sino en un modismo, porque están tan absortos en lo que están escuchando de usted que simplemente le prestan toda la atención del mundo, ¿sí? Entonces, la comprensión lectora tiene un contexto. ¿Qué significa? Y se refiere a la forma de utilizar esta entonación, la velocidad, el ritmo, ¿no? Entonces, la prosodia en la lectura no solo se trata de pronunciar correctamente las palabras, sino también de transmitir el significado y las emociones del texto de una manera efectiva.
Utilizamos cambios en la entonación para indicar preguntas, exclamaciones, énfasis, ironías y también transmite el sentido correcto del texto. Ahora, existen algunas estrategias efectivas para la comprensión lectora, como por ejemplo estrategias de organización, de elaboración, de focalización, de integración, de verificación. Las de organización nos obligan a nosotros como profesores a desarrollar el que los niños puedan dar un orden significativo a la información del texto. Cuando ellos están escribiendo, cuando yo les presento un texto, ese texto debe tener un orden significativo, ¿no? Por ejemplo, organizar la información en un esquema, en un mapa conceptual, identificar las estructuras del texto, puede ser de manera cronológica, podemos indicarles a los niños buscar la causa y el efecto, podemos hacer comparativas, esto me parece que lo hicimos la semana anterior, ¿sí? Utilizar marcadores textuales para señalar la relación entre las ideas. Ahora, estrategias de elaboración, por ejemplo, se basan en relacionar el contenido del texto con elementos externos para facilitar la comprensión. Es decir, si están leyendo todos en el aula y yo veo que hay cosas que de pronto no estén tan comprensibles para los niños de educación básica, porque yo como profesor debo comprender si estoy presentándoles eso a los niños, ¿no? Entonces hago una pausa y asocio esto con ejemplos del contexto que viven los estudiantes para que ellos, digan, esto significa lo que acabo de leer y puedan mejorar su comprensión, ¿sí? Algunas estrategias efectivas, por ejemplo, utilizar analogías, ejemplos, comentarios personales sobre el texto, visualizar mentalmente el contenido y relacionarlo con experiencias previas, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo acabé de hacer con el tema del radiador. ¿Sí? Yo decía, bueno, ¿cómo les ejemplifico esto? Pues utilizo una experiencia personal para un poco darles un contexto de qué quiere decir, ¿no? También estrategias de focalización que nos permiten centrar la atención en algún tema específico y superar dificultades. Por ejemplo, establecer la finalidad específica de esta lectura. Ok, vamos a leer esto, pero nuestro horizonte, nuestra meta es identificar esto en esta lectura, ¿sí? Utilizar técnicas de lectura rápida para identificar información relevante y utilizar recursos, y aquí es importantísimo hacerles perder el miedo a nuestros estudiantes, al subrayado, a resaltar, a tomar notas para que mantengan el enfoque, ¿sí? También tenemos estrategias que ayudan al lector a unir las partes de un texto en un todo coherente. Entonces voy sacando, por ejemplo, ideas principales, ideas secundarias, y luego les digo, ok, vamos a relacionar esas ideas, pero de manera que ustedes vayan a comprender el texto que al final quede como producción. Esto es hacer un resumen, ¿no? Y entonces hago que los niños mismos con esta identificación de ideas principales, secundarias, conexiones lógicas, formen síntesis o formen resúmenes en la escuelita y luego lean ese resumen y comprendan lo que el texto quería decir. ¿De acuerdo? Entonces son estas algunas estrategias que nos sirven, perdón, nos sirven para lograr que los niños comprendan los textos. Y ojo, y siempre digo esto, si usted no maneja estas estrategias, es momento de ponerlas en práctica ya, mientras lee sus textos de la universidad, por ejemplo, ¿no? En cada compendio utilice una técnica diferente, una estrategia diferente y compruebe que en realidad funciona, ¿no? Tenemos las estrategias de verificación que nos permiten como lectores comprobar la coherencia entre la información del texto y los conocimientos previos. Nos permite ver la lógica de la situación del tema y, por ejemplo, aquí hacer inferencias, formular preguntas sobre el texto, contrastar la información con otras fuentes y evaluar la validez, confiabilidad de la información presentada o hacer esta relación del contenido explícito o implícito de los textos, que es lo que aprendimos la semana anterior, ¿sí? Entonces, acuérdese, por favor, que la efectividad de estas estrategias varía según el lector y según las circunstancias. No a todos los lectores nos sirve las mismas estrategias. A algunos nos servirá más de comparar, contrastar fuentes, a otros les servirá más el subrayado, a otros les servirá más tal y determinada, ¿sí? A mí, por ejemplo, la que me sirve es leer en voz alta y grabarme. Y luego cuando voy en el auto, cuando voy caminando, me pongo esos audios y me escucho a mí misma lo que estoy leyendo y
comprendo mejor. O sea, si algo se me quedó, digo, a ver, voy a revisar de nuevo lo que leí y reviso y comprendo mejor. Pero eso funciona si usted tiene una buena prosódica a leer en voz alta, ¿no? Entonces, me escucho a mí misma y mejoro la comprensión que tengo sobre los textos. ¿De acuerdo? Y bueno, usted, lo importante es que ustedes practiquen todas estas estrategias, porque cuando lleguen al aula de educación básica tienen que hacerles las diferentes estrategias a los niños, todas, para que ellos elijan la que mejor se acomode a su manera de aprender, ¿no? Yo no, bueno, cuando les estoy enseñando, les diré a todos, subrayemos las ideas principales y organicémoslas en un mapa conceptual, ¿ok? Pero si ellos están estudiando para su examen, yo no les voy a decir estudien en mapas conceptuales, ¿no? Ellos elegirán la manera en la que aprenden mejor, en la que comprenden mejor para estudiar, ¿de acuerdo? Cada persona es diferente y como tal necesitamos desarrollar nuestras propias estrategias. También tenemos estas técnicas de comprensión lectora que nos hablan de desarrollo de la idea, reconocimiento de la idea principal, este procedimiento close que es bastante escuchado, ya le voy a explicar, la lectura simultánea y el resumen. Entonces, la idea principal es una técnica en la que, por supuesto, yo muestro al lector una ilustración de una acción concreta y luego le ofrezco varias opciones textuales que expliquen la imagen. Entonces el lector debe leer todas las opciones que yo le presente en texto y elegir la que mejor se adapte a la imagen que le mostré. Esta es una forma inicial en la cual preparar a los niños para luego extraer la habilidad, para luego desarrollar o propiciar y practicar la habilidad de extraer ideas principales de un texto. Porque el rato que yo le doy 4 opciones de ideas en texto y el niño lee las 4, pero está viendo una imagen que solo se asocia a una de ellas, entonces el niño dice, a ver, ¿cuál es la idea que yo debo representar para esta imagen? Y elijo y tomo la decisión. Y si toma la decisión correcta porque comprende las 4 ideas y llega a la habilidad de asociar esta idea con esta imagen, pues está en el camino. Entonces, este es un ejercicio que hay que hacer con los niños pequeños frecuentemente hasta que adquieran habilidad, ¿no? Este procedimiento close, en cambio, implica omitir sistemáticamente palabras de un texto y reemplazarlas por espacios en blanco o en líneas. Entonces el lector va a tener que adivinar las palabras que faltan para completar el texto y darle sentido completo. Sí, yo estoy segura que ustedes han hecho tanto en rol docente como en rol estudiante este ejercicio, solo no sabían que se llama así. Esta técnica requiere que usted como lector relacione el contenido y procese el texto en su totalidad para adivinar entre comillas, porque en realidad no se adivina, en realidad lo que está pasando son miles de conexiones neuronales que le hacen acuerdo a su cerebro de las palabras, de la semántica necesaria para completar el texto de una manera coherente, ¿no? Entonces el cerebro le dice, ah, aquí falta tal palabra, pongo y rápido el cerebro vuelve a leer, sí, sí está coherente, tiene sentido con la intención del texto y coloco las palabras. Entonces, este es un ejercicio súper estupendo para la dinámica cognitiva, ¿no? También la lectura simultánea es, por ejemplo, leer una frase determinada y luego enunciar otra frase en términos más comprensibles para el lector, es decir, ir haciendo. Leo la frase que está en el texto, que de pronto es un poco complicado para el alumno, pauso y digo otra frase, pero con palabras más sencillas para que los niños entiendan, ¿no? El objetivo de esto es que los niños comprendan lo que han leído gracias a la explicación del otro. El otro generalmente es el profesor, aunque puede trabajarse en pares académicos entre estudiantes, ¿sí? Esta técnica ayuda a mejorar la comprensión al permitir que el lector procese la información de manera más accesible y significativa, porque nosotros ponemos vocabulario más sencillo al explicar cada frase y el lector, pues por supuesto, comprende de mejor manera. Y viene la técnica del resumen, que es un poco la más usada por los profesores de educación básica. Sin embargo, veamos si es que se la utiliza correcta, ¿no? Esta técnica consiste en leer pequeños fragmentos de un texto y luego escribir una o dos frases que resuman la información leída. Suele funcionar haciéndolo por párrafos, ¿sí? Leo un párrafo de 5 líneas, ok, escribo una línea que resuma todo ese párrafo. Y luego, pues, sistematizo todas las oraciones que encontré y las extraigo para
eh, las extraigo para formar parte de mi resumen, ¿sí? Entonces, chicos, esto respecto al contenido explícito de los textos, yo tengo aquí una lámina que les voy a pedir que revisen de manera asíncrona en cuanto a la creación de estrategias de comprensión lectora. Yo tengo aquí 10 pasos para comprender los textos. Primero leer, luego subrayar las palabras desconocidas, luego identificar de qué tema se trata el texto. Luego, identificar la finalidad, el horizonte, el objetivo de ese texto, reconocer su estructura, luego realizar, por ejemplo, una de las técnicas que acabamos de ver, que se puede ser la del subrayado, luego identificar las palabras claves, es decir, las más importantes dentro de ese texto, luego realizar am, un resumen con esas palabras clave y luego dice ensuciar el texto, que significa subrayar, poner pestañitas, poner viñetas donde sea necesario para meterse en el texto y tratar de comprenderlo de manera coherente, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, revisar estos pasos, revisar las estrategias, poner en práctica las estrategias, porque solo de esa manera ustedes van a poder mejorar estas habilidades de comprensión para ustedes y luego poderlas enseñar a sus estudiantes, ¿no? Como ustedes saben, esto estaba planificado para que sea un video chat. No hemos podido tener la interacción, sin embargo, vamos a realizar esta tarea de la evidencia de que ustedes observaron el video y es hacer un video, ¿no es cierto? Hacer un video pequeño de 1 minuto y 30, máximo 2 minutos, en las que hablen acerca de lo que hemos hablado hoy, de los aspectos más importantes, más interesantes y lo que consideran que podrían investigar a partir de esta información que les he comentado. Es la técnica de las 3 I, ¿no? Importante aquí, chicos, yo revisé los videos del videochat anterior y me llamó mucho la atención ver chicos que están hablando con un poco de desgano. No quiero usar la palabra pereza, pero quizá como que les falta más energía el momento de hacer el video, ¿no? Usted está haciendo una actividad académica que está demostrando que usted hizo esta visualización de la clase, que usted comprendió, que siguió la dinámica, que si la profesora dijo, por favor, escriba aquí en la caja de comentarios esto, que si encontró en alguna parte del video en 1 minuto, me invento en el minuto 26, algo que yo dije con lo que usted discrepa, pues lo pueda poner porque eso es el aprendizaje. Y que ustedes hagan este video de 1 minuto 30 es muchísima ganancia para nosotros como profesores porque identificamos lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les parece más interesante como para buscar más tipo de contenido así que sea relevante, por supuesto, para la educación básica y que ustedes se comprometen a investigar. Entonces, pero a la vez sí les pido que la actitud docente cuando yo estoy grabando un video tiene que ser adecuada, tiene que ser, a ver, estoy con energía, estoy con ganas de aportar, incluso si estoy enfermo, el momento en que me está haciendo efecto la medicina y ya me siento un poco mejor, grabo mi 1 minuto y medio porque les decía, me parece que a los chicos del Paralelo 1 la semana anterior, a usted no le puede dar pereza hablar, porque usted se inscribió en una carrera en la cual va a tener que hablar una jornada completa, que eso implica desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que son 5 horas, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, son 6 horas diarias, aparte de lo que habla en su casa, ¿no? Para sus alumnos. Y esas 6 horas por 5 días a la semana son 6 por 5, 30 horas que usted tiene que hablar. Acá le estamos pidiendo 1 minuto y medio y tiene que hacerlo con energía, porque qué tal que usted me esté demostrando en este 1 minuto y medio que en las clases va a hablar con toda la pereza del mundo. No vamos a tener éxito profesional de esa manera, ¿no? Entonces quiero ver unos videos con energía, con sonrisa, con actitud docente y por supuesto académico que mencione lo que se menciona en las instrucciones, ¿sí? También tienen que cumplir esta semana con la tarea que ya conversamos la semana anterior, que decía hacer
estas actividades, que repase las actividades, que usted analice lo que se encuentra en el aula virtual, un documento que dice tarea 3, que en ese documento realice el análisis de las relaciones explícitas entre dos textos que están presentados en ese documento y para que puedan hacer uso de la matriz comparativa que se encuentra en el compendio, que usted observe el segundo texto del mismo documento y analice 5 inferencias que tuvo que realizar para comprender el mensaje, que usted describa las inferencias de la forma en cómo se describen en un ejemplo que existe en el compendio, que usted en ese mismo documento de Word describe una estrategia cognitiva y una estrategia metacognitiva de comprensión que aplicaría en una clase en la que tenga que enseñar el uso de la Z. Y que en ese mismo documento de Word usted escriba las condiciones necesarias para que exista un proceso de lectura silenciosa adecuada en clase. Por favor, el enlace de esta. Aquí algunas recomendaciones. El enlace de la tarea debe ser público para que yo lo pueda revisar. Si usted me envía un enlace, conmigo no funciona, que usted envíe un enlace vacío y luego en el transcurso de la semana lo llena, porque cuando yo abro un enlace y está vacío, hago capturas de pantalla para ponerle en la evidencia y luego misteriosamente aparece ya llena la tarea. Entonces, como yo tengo la evidencia de que la tarea no estuvo llena y además se puede verificar en el OneDrive de la universidad el historial de cambios, pues podemos ver quiénes han realizado cambios posterior a la fecha de finalización de la entrega. Entonces, no es válido esto porque si es que ustedes lo hicieran con la intención de que se les califique o de tener más tiempo en la entrega de tareas, esto es deshonestidad académica. De pronto no lo hacen con esa intención, sino por desconocimiento, pero ya les aviso que no funciona de esa manera. O sea, usted tiene que entregar el incompleto, como yo le voy a revisar hasta la fecha de entrega y luego no debe haber ninguna modificación en el documento ni en la carpeta. Es prohibido subir carpetas por esta misma razón, pero en el documento si hacen algún cambio, el cambio se puede verificar en el historial de ediciones, ¿no? Otra recomendación es que estoy observando documentos que han realizado con ayuda de inteligencia artificial. Tenemos ahora ChatGPT, Gemini, ChatPDF, Leonardo para editar imágenes, para hacer presentaciones. Tenemos algunas herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, también tenemos herramientas que identifican cuando un texto o un documento ha sido hecho con IA, ¿no? Entonces, por favor, no caigan en el error de pensar que no estoy pasando las tareas por estos documentos, por estas herramientas antiplagio. Que si bien es cierto, cuando tengo tareas, por ejemplo, del quinto semestre, que son varios estudiantes, no paso todas por el antiplagio, pero sí paso aleatoriamente unas 10 por cada paralelo. Y no va a ser justo el caso de que le coincida con el suyo y usted no haya hecho una referenciación adecuada de los autores que la IA le mencionó al darle su respuesta a su consulta. Yo no le estoy diciendo ni estoy satanizando la inteligencia artificial porque la tecnología está ahí, debemos usarla. Pero no podemos dejar que la tecnología reemplace nuestro pensamiento crítico y nuestro aprendizaje académico. Entonces, si está ahí, yo le hago una pregunta, por ejemplo, a ver, inteligencia artificial, por favor, dime las condiciones necesarias para que exista un proceso de lectura necesario adecuado en clase y la IA me va a dar el proceso necesario. Yo debo buscar con ese texto que me da la IA el autor que hizo estas puntualizaciones. Busco las referencias, leo lo que dice ese autor, hago una paráfrasis de esa respuesta y la escribo citando como argumento ese autor y luego escribo mi producción propia como estudiante, porque si no, yo solamente le mandaría el deber a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces ya puse algunas notas de cero por esta razón y le puse aquí está la evidencia de que esto es hecho con inteligencia artificial. Por favor, esforzarlos, ¿no? No le estoy diciendo tápese los ojos y que no exista la IA, no, úsela, está bien, úsela, pero úsela y luego verifique fuentes y luego redacte y luego contraste y luego ponga en evidencia su pensamiento crítico y su opinión, porque no puede usted
decir, no, yo no voy a poner lo que pienso, que pongo lo que piensa la IA. No, 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 no. Aquí usted es el que se está formando para profesor de educación básica. Frente a sus alumnos, usted necesitará saber argumentar ese rato. No va a decirle, espérame un ratito, déjame, le pregunto a ChatGPT. Porque incluso si está en una aula en un aula virtual, si usted trabaja en esta modalidad, por ejemplo, hay estudiantes que le preguntan en ese momento, ¿no es cierto? Ustedes mismos como estudiantes son críticos frente a lo que el profesor dice y cuando estamos de manera síncrona me han hecho preguntas y es importante saber dar respuestas adecuadas, ¿no? Si yo no desarrollo como profesor esta habilidad, el rato que un estudiante me haga una pregunta y yo no tenga a la mano la inteligencia artificial, no voy a saber cómo responder. Entonces, sí es importante que usted use esas herramientas si es que desea, pero que las use bien. Buscar la fuente de por qué dijo eso, leer esa fuente, hacer paráfrasis, citar adecuadamente el argumento y poner mi reflexión como estudiante de docencia. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eso, por favor, cumplir las fechas de entrega. Aquí están las referencias de donde se ha obtenido la información y agradecerles muchísimo la atención prestada. Como siempre, recordarles que tenemos las vías de comunicación listas para que estemos atentos, para que estemos en contacto, si es que algo usted desea acotar, si es que algo no le queda claro. Profe, no me quedó claro esta estrategia, cómo se aplica. Bueno, el cómo se aplica es una pregunta que de pronto no me gustaría mucho porque usted puede buscar información sobre esto. Algo como, profe, ¿usted ha aplicado esto? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo le dio de resultado? O sea, si me preguntan sobre mis experiencias, perfecto. Que me pregunte algo de contenido, si es que es de manera síncrona, está bien. Si es que algo ya leyó, buscó información y no comprende, está bien, pero que me haga una pregunta que tranquilamente le puede contestar un video de YouTube y usted no está siendo autodidacta, que es la base de esta modalidad, bueno, ahí tendríamos que revisar un poquito, ¿no? Y bueno, cualquier cosa en la programación de las actividades, en la visualización del aula, que usted no pueda observar o cualquier situación, por favor me escriben, ya saben los canales, correo, foro pregúntale al tutor, mensajería interna de plataforma. Y en el caso de ser algo sumamente urgente, a través de su coordinador de del paralelo, ¿no? No le contesto yo mensajes personales al WhatsApp por varias razones. Una de aquellas porque me escriben domingos, Nochebuena, fin de año. Entonces, a veces las personas no tenemos regulado el tiempo del horario en el que se puede escribir a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Otra porque existen canales oficiales que evidencian el trabajo del tutor y estos canales son los que le mencioné. Y claro, estoy consciente que puede haber algo muy urgente. Esto urgente solo puede ser gestionado por sus representantes del aula. Ellos sí suelo abrirles los mensajes sábados, domingos y feriados, dependiendo de la disponibilidad también del tutor, ¿no? Eso, queridos chicos, les dejo un fuerte abrazo. Espero verles la siguiente semana. Dependerá mucho de este contexto energético. Parece que ya nos van a dejar de cortar la luz. Pero hasta eso, siempre estoy atenta, siempre estoy comunicada con ustedes y conectada a través de estos medios y cualquier novedad les espero. No se olvide de dejar los comentarios en el apartado que yo mencioné en la clase. Por favor, comentar sobre esto. Les leo para ver cuántas personas efectivamente vieron el video e hicieron las cosas adecuadamente y siguiendo el proceso. Un abracito para todos, cuídense mucho, hasta luego.